Vamos a introducirnos al tema del perdón como un camino auténtico de liberación, como un camino verdadero de sanación y de crecimiento. No solo personal, familiar, no solo personal y familiar, social, institucional, estructural, porque toda realidad humana se basa bajo relaciones y las relaciones humanas son frágiles, se quebran. Todos, en cualquier lugar, en cualquier institución, en cualquier realidad donde hay un ser humano que se junta con otro, hay una relación del tú y yo, y ese nosotros siempre, por la debilidad del hombre, por su naturaleza de criatura caída, está supuesta o está supeditada a quebrarse. Por lo tanto, la palabra perdón, misericordia, bondad, es una realidad que tiene que estar constantemente en el corazón del hombre. Para restablecer, para restaurar esta relación entre unos y otros, entre yo y Dios, entre Dios y yo, y entre los hombres entre sí. El perdón sigue siendo un arma secreta en la vida cristiana. Todo cristiano tiene que utilizar este valor y esta arma para conquistar corazones y para ayudar al mundo por medio de la paz a hacer una sociedad más humana. Donde hay perdón, hay paz. Donde no hay perdón, jamás habrá paz. Todos aquellos que nos incitan a la violencia, todos aquellos que nos incitan a la venganza, todos aquellos que nos están removiendo el pasado una y otra y otra y otra vez, no son almas cristianas. No pueden decirse cristianos portadores de paz, porque constantemente están llevándonos al no perdonar. El único camino para la paz en una sociedad, en una familia y en un corazón, recuérdenlo siempre, es el perdón. Es el arma de un seguidor de Jesús, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Este fue el mensaje de Juan Pablo II para la Cuaresma del 2001. El único camino para la paz es el perdón. Cuando leí esta frase, no pude no pensar en mi familia, en mis amigos, en tantas y tantas personas que han tocado a la puerta de mi sacerdocio para decirme: Padre, qué difícil es perdonar. No lo puedo hacer. Son tantas las heridas y los sufrimientos, y sin embargo no habrá paz en la tierra, en tu corazón, hasta que no aprendas a perdonar.
Cuando leí estas líneas pensé además en la historia de la humanidad escrita con sangre, en medio de odios, resentimientos y venganzas. Se me vienen a la imagen la larga lista de personas, familias, sociedades que viven en su interior el drama de estas heridas, soledades, traiciones, abusos, muertes, injusticias. La fila de civiles a la entrada de un mercado, carne de cañón de los francotiradores. Recordé la risa descompuesta del francotirador que indicaba el éxito de su hazaña, asesinar a un niño y a su madre. Estas líneas del Papa me hicieron recordar tantas cosas: el holocausto nazi, las matanzas de Ruanda, aquella mujer destrozada por el dolor que no quería perdonar a los terroristas que asesinaron brutalmente a su marido. Dios mío, qué difícil es perdonar en estos casos, qué duro. Y más cuando uno de nosotros ha perdido a un ser querido sin haber tenido parte en una situación. Las maras. ¿A cuántos de nuestros seres queridos no se han llevado? Qué difícil es perdonar. Qué justa parece ante nuestros ojos la venganza, el odio, el no te perdonaré jamás. Y sin embargo, no habrá paz en nuestro mundo mientras no aprendamos a perdonar. Estas líneas me hicieron recordar a Domingos, un joven mozambiqueño de África, que dio su testimonio ante el Papa durante la vigilia de oración de la Jornada Mundial de la Juventud en Roma del 2000. Tuvo frente a frente a los asesinos de su hermano y los perdonó. Perdonar, saber pedir perdón, qué difícil. Para muchos, tal vez la mayoría, perdonar es signo de debilidad, de pusilanimidad. Y sin embargo, el perdón requiere una enorme fortaleza, una gran fortaleza interior, la única que vale. Es la fuerza de quien sabe vencer siempre al mal con el bien. Perdonar es decirle no al demonio, sí a Dios. No a la oscuridad, sí a la luz. No al mal, sí al bien. No a la violencia, sí a la paz. Solo esta fortaleza es el antídoto que podrá salvar a este mundo enfermo, a nuestro corazón enfermo, a nuestra sociedad enferma. Tal vez nosotros no tengamos mucho de qué perdonar, tal vez sí. ¿Y cuánto nos cuesta a veces decir déjalo, no te preocupes más, te perdono? ¿Cuántas veces nos vienen los rencores al corazón y nos dejan un sabor amargo en la boca? Esta me la va a pagar, esta sí. Ya le perdoné una, ya le perdoné dos, ya le perdoné tres, pero esta, ya, basta, justicia. Y ahí estamos esperando el momento, la hora, las palabras, ¿no es cierto? Para... ¿Duele? ¿Duele más? Bueno, ahora sí lo quito. Ya. La venganza. La dulce venganza. Y no nos damos cuenta de que la venganza y el rencor nos dañan en primer lugar a nosotros mismos.
y a aquellos que amamos. Esa angustia, esa insatisfacción que se forma en mí cuando no sé perdonar, me van sacando el corazón. Me van secando el corazón y me ciega ante la realidad. El perdón apareció en el mundo con Jesús. Recordemos las palabras de Efesios de hoy. Con Cristo, por Cristo hemos sido salvados. Hemos sido perdonados. Antes de Él, el mundo desconocía esta faceta del amor. Pues solo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Cristo nos amó y se entregó a la muerte por nosotros. En la cruz, en medio de la agonía, no se olvidó de quien le habían crucificado y les dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde ese perdón, la tarde del Viernes Santo, millones de cristianos han vivido y han muerto con el perdón en sus labios. ¿Cuántos, al final de sus vidas, en ese momento del encuentro con Dios, han podido decir: perdónenme, les perdono? Es hermosísimo cuando tú estás junto a la cama de un agonizante y pide: Padre, dígale a todos que entren, me tengo que despedir. Y si te pone la piel de gallina, cuando esa persona que se está para encontrar con Dios dice de sus bocas a todos: perdónenme, perdónenme, porque tal vez les herí, les ofendí. Y esa alma, cuando ha podido expresar con su corazón esta palabra, se libera, se descansa en su espíritu y encuentra en su alma el mejor terreno para poder recibir a Dios eternamente, el perdón. Qué grande es el perdón y qué importante. Gracias a su testimonio, este mundo enfermo vive aún y tiene la esperanza de sanar. Gracias a ese testimonio de tantas personas que día a día perdonan, piden perdón, este mundo vive y tiene esperanza. Pero solo sanará cuando aprendamos a decir con sinceridad, aunque salga el corazón: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un doble perdón, el de Dios y el de los hombres. Yo le pido perdón a Dios y yo perdono a los hombres. Es precisamente de esta misericordia y capacidad de perdón de lo que tenemos necesidad hoy, para no resbalar cada vez más en el abismo de una violencia y un sufrimiento sin sentido. El apóstol San Pablo escribía a los colosenses, vean qué palabras tan hermosas: revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. Quiten ese ropaje del rencor. Quiten de su corazón esas costras de odio y revístanse de misericordia de Dios, porque son elegidos, porque reciben esta gracia. Revístanse de bondad, revístanse de humildad, revístanse de mansedumbre, paciencia,
soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Colosenses 3, 12, 13. El valor. Colosenses 3, 12, 13. 12, 13. Es que realmente si comprendiésemos este valor tan grande y si lo viviésemos todos los días, el perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. El perdón es una expresión de amor. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Significa orientar, ofrecer y poner en las manos de Dios aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. La falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento. Desde el perdón te ata a la libertad. Te tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, y ya que neutraliza los recursos emocionales, racionales y espirituales que tienes, ellos te agotan, complican y desestabilizan. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente sienten un gran dolor, ¿no? Alguien les ha traicionado. Y ustedes dicen, bueno, después de un proceso, perdono. Pero de repente comienzan los sentimientos, ¿no? Y recuerdo aquello que pasó. Y comienza mi inteligencia a generar, ay, ¿por qué lo hizo? Es que sí, me acuerdo que... Y comienzo yo a atar cabos. Y después de atar cabos, ¿no? Comienzan mis sentimientos nuevamente a generarme confusión. Es que realmente perdoné. No, es que parece que ya no, parece que no perdoné. Y todo el proceso como que parece nuevamente a retroceder. Para que vean ustedes cómo es el ser humano y cómo nos complicamos en el momento de hacer el acto de perdón. Por eso, la inteligencia, el espíritu, las emociones, así como nos pueden ayudar para hacer el proceso del perdón, también nos entorpecen y obstaculizan y confunden el proceso del perdón. Por eso hay que volver siempre a los principios. ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Para qué tengo que perdonar? ¿Quién me enseñó a perdonar? ¿Quién me perdona siempre? Y por lo tanto, nuevamente yo ejerzo esa capacidad de entendimiento y de espiritualización. El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. La declaración del perdón es la clave para liberarte. ¿Con qué personas estás resentido? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Acaso somos infalibles y por eso no podemos perdonar los errores ajenos? Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara con que mides, tú serás medido. El perdón es de almas grandes. Todos queremos tener esa alma. Todos queremos perdonar. Qué importante es saber perdonar. Aquí les voy a pasar este primer video. Lo tienen que entender, son niños, entonces no sé si se les escucha bien, pero la frase que ellos quieren es ofrecer o pedirle a su mamá que les perdone. Perdón, mamá. Perdón, mamá. No sé si. No me di cuenta.
¿Dónde tenía la cabeza? Estaba distraído salvando vidas humanas, alimentando a mi hija, su hija, tu nieta, mamá. Pasó mientras estaba ayudando a otros, Dejando atrás miedos ilógicos. Acá me ensucié aprendiendo a tener ideas propias, Acá, aprendiendo a no ser egoísta. a relacionarme con los demás. Jugar así me ayudó a darme cuenta que ayudar está bueno. A no abandonar ante una dificultad. Perdón, mamá. Ensuciándome fortalecí mi autoestima. Para en un futuro no permitir que nadie me lleve por delante. Vos ya lo sabes. ¿Le perdonás, mamá, por ensuciarme? No fue muy maduro de mi parte. Te prometo que lo voy a volver a hacer. Te prometo una cosa, que lo voy a volver a seguir haciendo. Así que, igual, perdóname. No. Cuantas veces sea, todas las veces que sea necesaria. Les cuento esta historia. Es hermosísima sobre el perdón. Y dice así: corría el tren por la vía en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar. Entre el bullicio que había en el pasillo, nadie reparó en un joven que estaba sentado con el rostro entre las manos. Cuando levantaba el rostro se veía en él las huellas de la tristeza, del desencanto, de la preocupación, del dolor. Después de varias estaciones, un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su turbación. ¿Qué traes? ¿Por qué tienes ese rostro de tristeza? ¿Cuál es el motivo de tu turbación? Contesta el joven: siendo adolescente, en una pelea maté a una persona. Fui juzgado, condenado a 10 años de cárcel y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella le decía más o menos así: querida mamá, sé que has sufrido mucho por mí, por mi causa, en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a quedar libre y quisiera regresar a casa. El hijo pródigo, ¿no es cierto? Nos recuerda al hijo que quiere volver a la casa de su padre, pero aquí es de su madre. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación de trenes? Yo voy a comprar un pasaje que me sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptaste mi regreso, te ruego que pongas una cinta amarilla en ese peral. Entonces yo al verlo me bajaré. Si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Imagínense ustedes a ese hijo llegando a ese peral sin saber qué va a pasar. ¿Me perdonará? ¿No me perdonará? ¿Recibió la carta? ¿Vive ahí? ¿No vive ahí? ¿Se cambiaron? Esta es mi historia, Señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría usted mirar en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando, acercándose más a la estación asignada. De repente, el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo: «Joven, joven, mire». Alzando los ojos surcados por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. La luz de la esperanza llenó su corazón. Imagínense usted qué habrá pasado. El peral no tenía una cinta amarilla, estaba llena de cintas amarillas. Todo el peral.
Su mamá sí había recibido su carta, su mamá sí le había perdonado. Pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. No solo su mamá, sino todos sus amigos, todos los del pueblo le perdonaban. No hay corazón que aguante el sentirse perdonado y aceptado después de uno o varios errores cometidos. Aprende a descubrir la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender cuando el amor está por encima del rencor y del odio. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Yo no sé, yo me acuerdo cuando hice mi primera confesión. Eso fue ya después de algunos añitos, pero de mi primera comunión. Pero me refiero a mi confesión general. A mis 19 años de edad hice una confesión general de toda mi vida. Imagínense ustedes. Yo creo que el pobre padre casi se va de espalda. Pues ya llevaba como 10 años sin confesarme así. Bien, como correspondía. Y no saben lo que significó para mí sentir la liberación de todo ese peso que llevaba pues en esos ya 10 años. Sentir la misericordia de Dios, sentir el soplo de amor de Dios en tu corazón y en tu conciencia. Experimentar que estás perdonado y libre es la experiencia más hermosa en un alma que quiere agradar a Dios. Es una experiencia hermosísima. Y esta es la experiencia que sin duda este joven experimentó el momento en que vio esas cintas amarillas. La alegría de sentirse perdonado y que podía regresar a casa. Perdonar, siguiente reflexión, es divino, no es humano. Uno de los dones más grandiosos de Dios que concede a las personas es la capacidad de perdonar. Don que concede Dios. Por eso hay que pedirlo. Don que concede Dios. Por nuestras propias fuerzas jamás seremos capaces de perdonar. Olvídate, no, por más que tú digas, yo lo voy a hacer, yo quiero perdonar, yo voy a ir. Si no es por la gracia de Dios, vas a llegar enfrente, te vas a dar media vuelta y te vas a retirar. Porque no vas a poder. Y si lo haces, es porque Dios te ha dado esa gracia. Y si no lo haces, es porque Dios no te ha dado esa gracia. ¿Y por qué perdonar es divino? Porque parte de la naturaleza y esencia de Dios es perdonar. Forma parte de la esencia divina. Y cuando ejercitas ese don, adquieres la talla de Dios, la talla divina. Vean ustedes qué hermoso es este pensamiento. Recibir y vivir la talla de Dios cuando perdono, porque eso es un don de Él y es naturaleza de Dios.
Tienes la capacidad de perdonar y de elevarte por encima de la mezquindad de los mortales. Para la mayoría de la gente, decidirse a perdonar a alguien es uno de los actos más difíciles que hay, sobre todo si el perdón es inmerecido. Cuesta porque es contrario a la naturaleza humana. Claro, porque no es humano. Perdonar es divino. Y por eso nos cuesta, porque aplicamos la parte humana. Y al aplicar la parte humana no podemos perdonar. Pero cuando aplicamos la parte divina, sobrenatural, ahí sí se entiende por qué tengo que perdonar. La naturaleza humana, por ser naturaleza humana, demanda venganza y me la paga. Así somos, de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. No es otra. Y por lo tanto, cuando actúa mi parte humana, dice, te tienes que vengar. Y cuando parte mi parte humana, dice justicia. Y cuando yo actúo mi parte humana, dice que la pague. Contrario a la parte divina. Pero ¿por qué dejarse empantanar por la naturaleza humana? Si bien Jesús vino al mundo para traer perdón y salvarte de tus pecados, también vino a liberarte de la naturaleza humana. Él te vino a decir que tú, aunque estás en el mundo, no eres del mundo. Y no piensas como el mundo. Y no actúas como el mundo, como la parte humana. Cuando lo aceptes como tu Salvador, cuando los aceptaste, como tu Salvador, recibiste una porción de su naturaleza sobrehumana. No obstante, la medida en que esa naturaleza sobrehumana rija tu vida depende de ti. Y se ve reflejada en tus decisiones. Dado que una de las características más sobresalientes de su naturaleza es la prontitud para perdonar, tu buena disposición en ese sentido es un claro indicador que cuanto permites que su naturaleza sobrehumana gobierne tu ser, en esa medida tú podrás perdonar. En la medida en que tú dejes actuar a Dios en tu vida con su divinidad, tú podrás ejercer esta naturaleza, que es el perdón. El hecho de que la persona que procedió mal contigo merezca o no el perdón no es lo medular del asunto. Lo importante es que tú obres bien, no la otra persona. Ella delante de Dios será juzgada. Tú serás juzgada por tu actitud. En realidad nadie merece ser perdonado. Quien ha obrado mal en justicia merece una sanción. Sin embargo, el perdón trasciende a la justicia. La justicia es humana, por lo tanto, el perdón es divino. Por lo tanto, antes de que ustedes comiencen a hacer ese proceso de perdón, primero oren. Pónganse las manos del Señor pidiendo este don y díganle: Señor, ayúdame a tener partecita de esta que es tu naturaleza, en la cual tú perdonas. San Pablo ya puede decir: como el Señor os ha perdonado, haced también así vosotros. Está superada la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. El criterio ya no es lo que el otro te ha hecho a ti, hácelo a él, sino lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tú al otro. O sea, ¿sí me entiende? No es, si el otro me hizo algo a mí, yo le respondo a él
como Él me paga o como Él me da, sino como Dios. Mi criterio es como Dios ha hecho conmigo, yo hago con el otro. Por lo tanto, si Dios a mí me ha perdonado, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. Porque mi criterio es como Dios piensa y no como mi naturaleza piensa. Jesús no se ha limitado por lo demás a mandarnos a perdonar. Lo ha hecho Él primero. Es decir, que Jesús no solamente decía, bueno, mire, ustedes perdonen 7 veces 7. Ustedes me rezan bien el Padre Nuestro, en donde le dicen que les perdone para que ustedes puedan perdonar y viceversa, y todo tranquilo. No, yo soy el maestro que les dice muchas cosas bonitas. Ustedes háganlas. ¿Les parece bien? Jesús va más allá. Él no solamente predica y enseña, Él lo vive, Él lo realiza. Tanto es así que estando ya clavado en la cruz, a pocas horas de morir, sus palabras máximas dirigidas al Padre fueron: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No solamente perdona, justifica, que es más aún. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que hacían? Claro que sí sabían. Y sin embargo, Jesús cierra un ojito, no se da cuenta de lo que está pasando, no se da cuenta y los perdona. Y pide ese perdón para Dios. Recuérdense el caso maravilloso de San Esteban, igual, Padre, perdónales y no les tengas en cuenta este pecado. Perdón. Perdón que viene de Dios.